Bueno, bienvenidos a todos, buenas tardes. Este es el primer panel de una serie de paneles que se van a iniciar a partir del día de hoy en la elaboración de los planes del futuro de esta Facultad de Ingeniería, y a continuación les va a dirigir unas palabras el decano, el ingeniero Martínez. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades de la casa, docentes, alumnos, graduados, personal no docente, invitados. Les doy la bienvenida a esta Facultad de Ingeniería, a este salón del Consejo Directivo. En unas breves palabras quiero transmitirles un poco el encuadre de esta actividad y de otras tantas que estamos planificando en hacer y algunas que ya hemos hecho. El año pasado, cuando asumimos en esta gestión, nos propusimos un objetivo que alguien lo resumió como en el diagnóstico de que teníamos una facultad del siglo pasado y el objetivo era modernizarla. Y ese es el objetivo que nos llevó a uno de los proyectos que yo diría, o el proyecto que diría y podríamos afirmar, es el más importante y el más significativo que puede tener una institución como esta, que es discutir lo que enseña, cómo lo enseña, sus títulos, sus planes. La facultad, a través de los tiempos, en distintos aspectos ha ido tomando sus propios caminos y divergiendo. Y con este plan, que siempre digo, por el cual tenemos motivos internos y motivos externos para hacerlo, nos va a permitir reorientar, reordenar, reencauzar nuestra estrategia académica en una estrategia común para toda la facultad. Los ingenieros de la Universidad de Buenos Aires tienen o deben tener un perfil que además sus carreras tienen que cumplir y tienen que hacer todo lo que tienen que hacer para poder cumplirlo. Y realmente ese diría que es principalmente el objetivo interno nuestro, el reordenar los recursos y las estrategias académicas. En cuanto a lo que yo digo externo, el mundo está pasando por momentos de cambio, más allá de las discusiones, en qué profundidad, en cuánto y cómo. Todos hablamos de la nueva generación, de la nueva revolución del conocimiento, de nueva era. Cualquiera que conoce de tecnología sabe que esto es así y el impacto que podría llegar a tener. Entonces, juntamos todo esto y nos propusimos un plan que le llamamos Plan 2020. Fue esto aprobado por el Consejo Directivo. En esa filmina que ustedes ven ahí puesta, que está en nuestra página web, está un poco resumido esa historia, donde dice que el Consejo Directivo aprobó 2 resoluciones, una de ellas, que es la del plan en sí mismo, en donde declara de que el objetivo del plan es renovar su oferta académica de grado, de posgrado, renovar los contenidos de sus carreras. El otro objetivo que tiene es el de la discusión de nuevos títulos. En esta discusión y aprovechando todos estos debates, surgen nuevas ideas sobre nuevas carreras. Y yo digo que tenemos posibilidades de hacer nuevas carreras, desde las más fáciles de hacer, como es de juntar electrónica y mecánica y generar una carrera en mecatrónica, que existen en otras universidades desde ya, hasta nuevas ideas y nuevos títulos. En ese sentido, por ejemplo, surgió la discusión de crear una carrera de ingeniería que explote nuestros recursos marítimos. El otro día creo que ayer o anteayer, recibí un mail de alguien de la Marina que había escuchado esto y que le parecía muy interesante poder seguir explorando esa idea, ¿no? Como nuevos títulos. La segunda resolución que aprobó el Consejo Directivo el año pasado trata sobre una jornada que hicimos el 8 de diciembre del año pasado, le llamamos Jornada Carreras del Futuro, donde participaron cerca de 110 personas de 120 que invitamos, un sábado 8 de diciembre, y alguien me dijo, mirá, si son las 7 de la tarde, un 8 de diciembre, y estamos acá con el día que hace, es porque algo está cambiando. Y la verdad que el espíritu que vivimos me pareció, la verdad que muy reconfortante, que hayamos podido llegar a esa jornada y a un documento con una conclusión,
que obviamente no fue fruto de ese día solamente, sino fue fruto de algunos meses previos que con algún grupo de personas que están aquí presentes, que los convocamos para elaborar todo lo que previamente había que elaborar para llegar con éxito a ese día. Hoy tenemos este panel con el sector de empresas que le llamamos. Tenemos otras 2 actividades más con 2 sectores más. El otro panel es el sector de gobierno, entes descentralizados y cámaras y asociaciones, tanto profesionales o cámaras empresarias. Y tenemos un tercer encuentro con lo que hemos llamado organizaciones sociales, revitalizando y tratando de posicionar ese sector que aquí en la facultad por ahí lo tenemos como un poco olvidado de costado, el sector social. Inclusive hay organizaciones que se dedican a la ingeniería desde ese sector social, con necesidades y con planteos por ahí hasta bastante distintos a lo que aprendemos en nuestras aulas y lo que vivimos en nuestras aulas cuando tocamos esos temas. Finalmente tenemos previstas 2 jornadas con un poco más de personalidades diversas de distintos ambientes, como para también aportar y enriquecer a lo que es la discusión de nuestras carreras de ingeniería, terminando una de ellas el Día de la Ingeniería, que es el 6 de junio. Así que bueno, no quiero usar más del tiempo y los dejo para que empecemos esta jornada. Gracias. Bueno, antes que nada voy a comentarles un poco cómo es la dinámica de la reunión de este panel. Va a haber otro panel a continuación a las 19:30 con más empresas. En este grupo de empresas tenemos la presencia de Techin, Credicop, Edesur, a través de NEL, Argentina Sociedad Anónima, Bain & Company Incorporated, Toyota, Les Industries y TMIC del área de petróleo y construcciones. En representación de Techin está Carlos Bacher, que es el gerente general, Credicop, Gustavo Marino como director ejecutivo de la Fundación Banco Credicop, de Edesur, Juan Carlos Blanco, de Bain & Company, Federico Einsner, que es el Managing Partner, Toyota, Mariano Barriola, que es Regional Quality Officer para Toyota Latinoamérica, de Les Industries está Sebastián García Marra, que es el CEO, y de TMIC está Fernando Andretta, que también es el gerente general. Yo obvié simplemente porque no está presente, pero sí mandó información que voy a leer a continuación. Hay un aporte de la empresa Accenture que voy a leer tal cual como ellos enviaron para que nosotros pudiésemos expresar. Está con retorno. En la Universidad Nacional de La Plata se abrió hace un tiempo la carrera de Ingeniería en Computación, donde los graduados tienen una orientación en electrónica, sistemas digitales automatizados y la utilización de hard y soft de manera integrada. Tenemos muy buenos ingenieros de esta carrera trabajando en la oficina de La Plata, muy buenos perfiles. También se está generando con el polo IT, algo que estoy empezando a participar, la persona que redactó esto, la carrera intermedia de analista en tecnología de información y computación. La idea es tener una salida laboral rápida con contexto de grado, sin ser título de grado, que pueda dar respuesta rápida a las demandas del sector. Por eso está involucrado el polo IT. Ingeniería en Ciencias de la Computación, Computer Science Engineering. La Facultad de Ingeniería de Rosario tiene una carrera similar. Otra posibilidad es crear una orientación en Computer Science dentro de alguna de las ingenierías existentes. Así era en Italia, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Pisa, cuando hice mis estudios de posgrado, menciona esta persona. Tal vez pensar en alguna carrera de grado, posgrado orientada a la arquitectura de datos, Data Architecture, con el objetivo de preparar profesionales de Data Analytics, Big Data, Inteligencia Artificial. Como posgrados podrían ser en Big Data, Data Analytics, aplicaciones Cloud Native, Cloud Architectures and Artificial Intelligence. No descartaría carreras de corta duración para demandas puntuales. Hoy que esta generación piense en plan de 5 años o más, debe tener un enganche muy fuerte para poder cumplirla, da para hablarlo, pero creo que modularizar la oferta para casos puntuales puede motivar a que se enganchen en carreras más largas y de un espectro más amplio. Learning by doing. Contenidos orientados a la aplicación de casos de negocios en las áreas o asignaturas que así lo permitan e incentivando mucho la investigación.
a través de plataformas de innovación educativa que permitan y faciliten la formación a distancia de estudios y docentes. Estas plataformas deben favorecer el intercambio de información y participación del estudiante a través de diferentes herramientas de comunicación, por ejemplo, chat, foros, avisos, tutorías online, etc. Plataformas digitales, Cisco tiene algunas muy buenas, pero desconozco el detalle. Nosotros en Accenture hemos realizado cursos desde Learning Central con este tipo de plataformas, tanto teóricos como prácticos. En temas de tecnología, los contenidos quedan obsoletos rápidamente. Los contenidos, y es una opinión personal, deben revisarse año tras año, teniendo en cuenta los avances y que pide el mercado, al fin de generar profesionales relevantes. Esto tiene que ser una constante, a veces no tanto de qué materia dejar o sacar, sino del contenido. Acá creo que depende del profesor y los jefes de cátedra. Esta es la información que recibimos de Accenture. Buenas tardes a todos y gracias a las autoridades de la universidad por la invitación para poder compartir con ustedes lo que yo llamaría una humilde visión de alguien que trabaja en una empresa que es esencialmente formada por ingenieros. Nosotros tenemos una actividad donde tenemos arriba de 1000 ingenieros trabajando en distintas partes del mundo y vemos algunos aspectos que, de vuelta, humildemente nos permitirían sugerir alguna idea de lo que debiera ser interesante que esté afectado y esté impactando los planes de estudios en la Universidad de Buenos Aires. Por empezar, nosotros muchas veces nos encontramos ante problemáticas en distintos proyectos o en distintos países y reconocemos que hay expertise distinto en distintos países donde se forman a los ingenieros en forma diversa y donde hay veces que hay que ir a conseguir un conocimiento específico y uno sabe que en tal país o en tal universidad se está formando esa capacitación o existen esas capacidades. Con lo cual, una primera reflexión que para mí quisiera compartir que las carreras que uno ve, que es una tendencia internacional y que tal vez también sería un tema aplicable acá en nuestro país, es que lo que se haga tiene que estar en línea con lo que es un modelo de país y un modelo para la Argentina y formar a la gente para que funcione y sea acorde al modelo que tengamos para la Argentina. Modelo que seguramente hay que construirlo en base a las ventajas competitivas que tiene Argentina, las ventajas comparativas y sobre eso formar profesionales que puedan acompañar todo este proceso. Sin duda, si nosotros logramos formar ingenieros en base alineados a este modelo de país, la segunda pregunta que uno se tiene que hacer es cuál es la expectativa que uno tiene de participación y qué decisiones espera para los ingenieros dentro de la sociedad para quienes la formación que reciban en una universidad tiene que servir. Y si más o menos este es un driver de lo que pueda ser el modelo de país y la participación, ahí vemos que la formación del ingeniero y en las carreras que deberíamos pensar, debería tener ciertos aspectos complementando lo que es una visión de la educación del ingeniero o de la UBA que fue gestionado hace muchísimos años. De más está decir que toda la formación en lo que son las disciplinas duras, creo que eso es irreemplazable, siempre tiene que estar presente y creo que son las herramientas fundamentales y fundacionales para un ingeniero y creo que nadie duda y entiendo que no se estaría para nada analizando el cambiar eso, que para mí es la base fundamental de la formación que tenemos. Los recursos no convencionales en Vaca Muerta, en mi opinión, tiene que ser una agenda que tiene que focalizar parte de lo que estamos pensando. Otro tema que tal vez la Argentina hoy no lo padezca tanto como un tema de recurso escaso, pero que la visión que tenemos es que en algún momento va a suceder, que hoy en el mundo sí está sucediendo, es toda la temática del agua. Hoy la tecnología que uno ve aplicada a distintos procesos de lo que es el agua, sea en los países que tienen que desalinizar agua, que tienen que retratar agua, ya sea para consumo humano o industrial, son temas
en los cuales la Argentina podría desarrollar, tiene know-how, pero creo que podría formar gente especializada en este rubro también. Obviamente son temas que, de vuelta, humildemente, yo creo que ámbitos para poner foco, sin duda habrá otros más. Como tema transversal a todo esto, el desarrollo de lo que son las herramientas de aplicación, sea basadas en Internet, basada en el manejo de datos, el tema del Big Data, el tema de la inteligencia artificial, que pueda dinamizar y hacer que todo esto lo hagamos en forma más eficiente. O sea, la agenda de hacer las cosas en forma productiva, eficiente y competitiva creo que es parte de la función inherente al ingeniero, y hoy disponemos de herramientas donde uno ve que los que producen en forma más eficiente son los que utilizan mayor tecnología para llevar adelante todos estos procesos. Con lo cual, una combinación de temas específicos que hagan una agenda país con las herramientas disponibles de know-how y de tecnología informática que puedan ayudar a que los procesos sean más eficientes, al final del día van a permitir un desarrollo. Y si al mismo tiempo a estos ingenieros que se formen en una casa como esta se le dé la oportunidad, y esto obviamente trasciende a lo que sean los planes de estudio, pero sí es una visión también país, si se les permite a los ingenieros tomar decisión, posición y participación en temas, en una gama más amplia de decisiones, que es lo que está sucediendo hoy, yo estoy seguro que estaríamos formando profesionales para un país mejor. Eso es lo que quería compartir y muchas gracias por la oportunidad de manifestarlo. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a la universidad, felicitarlos por este momento de reflexión y de apertura también, y decirles en primer término que más allá de lo que podamos compartir hoy, estamos a disposición para lo que ustedes entiendan que podemos ser de utilidad. Respecto de el punto vinculado al perfil de los graduados en el futuro, nos permitimos tener algunas consideraciones que tal vez puedan serles de utilidad. En primer lugar, aclarar un instante cuál es el enfoque desde el cual nosotros nos estamos expresando en este ámbito. Yo pertenezco a la fundación del Banco Credicop y como fundación es una entidad sin fines de lucro que se dedica hace 20 años, este año estamos cumpliendo 20 años, exclusivamente a fortalecer y mejorar competitivamente al sector empresarial, especialmente a las pymes y también a otro conjunto de empresas llamadas, por ejemplo, microempresas y a muchas cooperativas. Nuestro ámbito de trabajo tiene que ver con los servicios no financieros, esto es fundamentalmente trabajar en actividades de capacitación y de asistencia técnica. Esto implica que, además del equipo de trabajo que tenemos en la Fundación, contamos con un staff de aproximadamente unos 60 profesionales de distintas especialidades, algunos de ellos, por supuesto, son ingenieros, en distintos puntos del país. Especialidades que se van incorporando permanentemente con nuevas temáticas. Atendemos aproximadamente unas 3.000 empresas por año, no todas están asociadas al banco, muchas no. Y entonces, desde ese lugar es que nos permitimos comentarles, como ustedes saben, la innovación tecnológica y empresarial hoy resulta ser fundamental para el desarrollo de las pymes, especialmente para el desarrollo de las pymes, ¿no? Innovar requiere conocimientos, las pymes en general no poseen esos conocimientos, por diversos motivos, tal vez culturales, hay una tendencia generalizada a no recibir profesionales externos de muchas disciplinas, incluso las que ustedes
dominan dentro de las pymes. Lo vemos a diario en este sentido. Insisto, tal vez cuestiones culturales u otros pueden argumentar temas de costos, pero en general son reacios a incorporar profesionales externos. Justamente por eso nosotros entendemos que adquiere hoy una vital importancia generar un vínculo real del conocimiento con el mundo productivo. Nosotros trabajamos fuertemente en este aspecto y con esta casa ya hace unos 18 años que venimos desarrollando una especie de diplomatura, una especialización que dura todo un año, exclusivamente para empresarios pymes. Justamente en esos ambientes nos damos cuenta que se empiezan a conocer y a relacionar desde lugares que podían haberlo hecho mucho antes y no lo hacen. En ese sentido, vemos que hay, pese a la situación actual, oportunidades en muchos sectores de actividad que se desaprovechan permanentemente. Un gran conjunto de empresas que están disponibles y que tienen muy buenas perspectivas, nosotros las conocemos y las analizamos, por supuesto, primeramente a nivel de su trabajo técnico a partir de evaluaciones socioeconómicas que realizamos, por supuesto en algunos casos con calificación, pero existe hoy un conjunto de empresas que están disponibles con muy buenas perspectivas y que a veces no tienen a mano la posibilidad de aplicar soluciones a sus problemas. Nos encontramos también con una gran dificultad para encontrar profesionales, sobre todo en el interior. Uno hace pocos kilómetros de Buenos Aires, aquí todo abunda, pero a los pocos kilómetros ya es muy difícil poder encontrar profesionales, o aquellos que están en la zona metropolitana obviamente están tapados de trabajo y, digamos, están imposibilitados de viajar. Nosotros tenemos una gran cobertura en el interior, ¿no? Más del 50% de las empresas que atendemos son del interior del país. Y, por supuesto, vemos que hay mayores dificultades aún para el trabajo conjunto, ¿no? La vinculación entre los actores, tan necesaria y complementaria, empresas, profesionales, academia, sistema científico-tecnológico. Eso está como muy desarticulado, como que cada uno va por su lugar y no hay nadie que los pueda aglutinar. Ese vínculo que debería haberse dado no se da espontáneamente y pensamos que este puede ser un ámbito para poderlo reflexionar y ver desde qué lugar se puede comenzar a resolver. Entendemos que hay que promoverlo activamente y no solamente formar profesionales, sino entrenarlos en algún mecanismo concreto para poder hacer esa transferencia de conocimientos que permita aplicar nuevas soluciones a los desafíos que hoy tiene el sistema productivo. Buscando básicamente que ese vínculo no sea uno, sino que se genere permanentemente a lo largo del tiempo. Incluso entendemos también que debe haber algún lenguaje adaptado que decodifique estos conocimientos para ese segmento de pequeñas empresas que representa la esencia del tejido productivo del país. Es complicado, pero al mismo tiempo es entusiasmante. En esos 20 años trabajando acá en Convein, darles un poquitito qué tipo de trabajo hacemos, solamente para que vean el contexto de lo que les quiero decir. Trabajamos con los presidentes hoy en Argentina, con Arcor, el presidente del Edesma, el presidente del Banco Galicia, el presidente del Vice, con lo cual trabajamos para el gobierno, el presidente del Banco Superviel, el presidente de Coca-Cola, el presidente de distintas compañías de primera línea en Argentina, somos los asesores de ellos. Y un poco en ese trabajo de consultoría somos provocadores, con lo cual si no los incomodo al final de esta presentación no habré tenido éxito, con lo cual lamento a quienes no les gusta ser incomodados, pero lo voy a hacer. Tengo mi sesgo de consultor, quizás mi sesgo también de ingeniero. El primer sesgo es ver la platea. Mujeres hay pocas. Ingenieros de 30 años también hay muy pocos en esta sala. Lo que les quiero dar es mi sesgo de ingeniería, pero más bien
de ingeniero industrial más que nada. También va a ser un sesgo de una mirada global, donde lo que hacemos nosotros es ayudar a estas compañías a que compitan globalmente. Con lo cual, si bien trabajamos hoy en cómo sacamos la informalidad de la industria de la carne, cosa más argentina imposible, también trabajamos para que los ingenieros puedan exportarse al mundo, y es el sesgo de lo que voy a hablarles. Con lo cual, lo que les voy a decir es un poquitito mi mirada de lo que es el ingeniero del futuro y lo que debiera ser el ingeniero del futuro, y que ojalá se forme acá con el Plan 2020. Ojalá en 20 años venga alguien como yo que se inició en ese Plan 2020 y pueda decirles el éxito que han tenido ustedes. El primer punto que lo que quería era contarles un poquitito lo que yo siento antes de arrancar acá. Hace 30 años, mi hermano mayor, somos la particularidad de ser 11 hermanos, mi hermano mayor, yo soy el número 6, es el primero, también fue ingeniero industrial. Salió de una de las escuelas mejores de la Argentina, afortunadamente para nosotros. En esa camada, el 95% de ellos que estudiaron ingeniería fueron a la Universidad de Buenos Aires. Ahí está. Hoy, mi hijo se graduó el año pasado de esa misma escuela. El 95% de ellos fueron al ITBA. Hoy nosotros somos los mayores reclutadores del top talent de los ingenieros industriales. El top talent porque somos la firma que afortunadamente por el tipo de trabajo que hacemos somos los que mejor pagamos para el ingeniero industrial que sale. Lamento decirles que sale del ITBA. En nuestro trabajo con estos presidentes nos invitan a que ayudemos pro bono a algunas instituciones. Y el presidente de la Anónima, presidente del directorio de la Anónima y del Grupo Galicia, Federico Braun, nos invitó a que hiciéramos lo mismo haciendo la estrategia de una institución de ingeniería. Y lamentablemente para mí, que soy de la UBA, nos pidió que lo ayudáramos con el ITBA e hicimos la estrategia y la reorganización de esa firma. Con lo cual, me complace estar acá, pero lo hago con cierto dolor, por lo que se perdió. Los cuatro mensajes que les quería decir. Uno es, lo que vemos en el futuro es una firma que se organiza distinto, que se maneja distinto, que se financia distinto. Creo que necesitamos formar a los ingenieros con esa mirada, una mirada de cómo nos vamos a organizar en el futuro. Lo que eso significa es que lo enciclopédico, de una manera, yo creo que se pierde y tiene que dejar de existir. Lo importante es seguir ayudando a que resuelvan problemas. Con lo cual, cuando yo veo las materias, ahora les voy a decir mi perspectiva de algunas materias que damos hoy en la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería Industrial, me parece que habría que cambiar. Creo que el cambio es un cambio que va más allá de la tecnología. Es un cambio de cómo se relacionan las empresas con los empleados, con los ingenieros, cómo se relacionan las firmas entre ellas. El tercer punto es, hay todo un cambio sobre cómo se lidera, y creo que los ingenieros tienen que nacer para liderar y resolver esos problemas ayudando a trabajar con otros. Y el último, cómo de una manera estamos trabajando en temas estratégicos. Creo que las firmas están cambiando. De una manera, si uno mira los últimos años, la verdad que hemos pasado por ciclos y el rol del ingeniero ha ido cambiando en el tiempo y va a cambiar. Si pensamos en el 1800, si pensamos en 1900, los grandes ingenieros, los Rockefeller de este mundo, los General Electric de este mundo, eran los grandes triunfadores, los grandes que lideraban. Hoy, la verdad que es distinto el tipo de rol y el rol pasa a ser mucho más un rol de cómo de una manera el accionista sale ganando, cómo hacemos para que realmente remuneremos el capital, y el rol del ingeniero tiene que ser hacia eso. Creemos que de una manera está cambiando esa mirada solamente el accionista, y creo que, y un poco Carlos, vos lo decías también, una mirada mucho más quizás social hacia el ambiente, social hacia las personas, porque de una manera hoy es la tecnología lo que está cambiando. Hay una mirada mucho menos de corto plazo y mucho más de largo plazo, y la mirada de cuál es el ingeniero hacia eso. ¿Cómo está cambiando el ingeniero dentro de ese ambiente de trabajo? Creo que lo que tenemos que hacer, y lamentablemente es poca la relación que tiene esta facultad o esta universidad con las empresas, y creo que hay que acercarlo. No puede haber un plan 2020 que sea tan lejos las empresas de las universidades. Y creo que hay una complejidad muchísimo mayor, y esa complejidad hace que sí hay algo básico
que esta casa tiene que seguir formando, que son ingenieros que saben resolver problemas. Y creo que la parte básica de los primeros años, lo que uno podría decir la colimba de la ingeniería, creo que tiene que seguir existiendo, porque no sabremos cuáles son los problemas, pero todos sabemos que la matemática, la física, las químicas, las básicas, realmente van a seguir siendo útiles para la formación del ingeniero. Con lo cual creo que hay cambios que hay que hacer importantes si queremos de una manera adecuarnos a lo que se viene. Creo que de una manera no tengo que decirles nada distinto de lo que todos sabemos, de lo que es la disrupción del digital y lo que eso significa para el mundo de la ingeniería. ¿Cuánto de lo que discutimos en ingeniería es la conectividad, es la cantidad de datos que hay, y hablábamos de Big Data y Data Mining? ¿Cuánto del poder de la computación es muchísimo mayor que hoy? Pero hoy, cuando hablamos de Excel, el que enseña Excel en la ingeniería industrial es un alumno que le enseña a sus alumnos, pero no el profesor. Cuando queremos enseñar Python, los ingenieros industriales no saben qué es hoy. Creo que de una manera tenemos que de una manera cambiar las herramientas que enseñamos. Creo que también hay un tema de que la ingeniería cambia porque el capital cambia, y de una manera tenemos que adecuarnos a qué es lo que de una manera está buscando las empresas que contratan a estos ingenieros. Donde de una manera el esfuerzo en investigación y desarrollo, el esfuerzo en poder trabajar mejor, no solamente va a venir de un lado de eficiencia, pero va a venir de un lado de cómo salgo a invertir, cómo yo ayudo como ingeniero a poder trabajar en ese sentido. El otro punto que creo que también hay que cambiar, y lo decía cuando hablaba de quiénes son los que estamos acá sentados y la edad que tenemos, es que el tipo de trabajo va a ser totalmente distinto con los millennials, y la manera en que trabajamos es distinta, la manera que nos relacionamos las empresas es distinto, con lo cual la manera que formamos a los ingenieros tiene que ser distinto, porque ellos están exigiendo trabajar de otra manera, tenemos que formarlos a que trabajen de otra manera. Todos sabemos la cantidad de part-time que existen hoy entre los ingenieros jóvenes, la cantidad de cosas que quieren hacer distintas, la idea de casarse con una única empresa es totalmente distinto. Entonces, como profesores, como casa industria, tenemos que cambiar. Entonces yo veo 5 grandes temas que me parecía importantes decirles de lo que nosotros como firma global vemos que está pasando en el mundo y lo que creemos que ojalá ustedes puedan adoptar para pensar en la estrategia, para pensar en ese plan 2020. El primero es este tema de escala e intimidad con el cliente. El ingeniero siempre ha mirado el tema de eficiencia y siempre hemos mirado materias de costos, hemos mirado materias de organización, hemos mirado la pata industrial de cómo crecemos a partir de la eficiencia. Pero hoy, la verdad que con la tecnología, uno puede, no solamente gana más plata, uno crece en rentabilidad por la escala, pero también por esa relación con el cliente. Y esa relación con el cliente que la tecnología da para que uno pueda ganar con escala y ganar siendo chico, ganando con la relación. Y estamos hablando del Apple, estamos hablando del Netflix, estamos hablando de las empresas celulares. Es la relación con el cliente una cosa que manda. Y la discusión de cuál es la relación que tienen las empresas con los clientes es algo que acá en ingeniería se discute poco. Creo que hay una fuerza de discutir cómo vamos a relacionarnos con el cliente. La experiencia del cliente es fundamental. La vivimos nosotros cuando tenemos nuestra relación con los bancos, cuando nos molesta que personal nos diga cada vez que llamamos por teléfono la red más rápida, la red más rápida. Y la verdad que lo que queremos es hablar con alguien. Creo que hay una relación con el cliente que es fundamental. El rol del ingeniero ayudando en esa experiencia del cliente creemos que es importante y creemos que tenemos que trabajar. Cuando uno piensa en estas marcas globales, como puede ser Starbucks, como puede ser Philips, todos están pensando en el cliente. Tenemos que discutir qué estamos enseñando con el cliente acá adentro. Creo que la segunda gran tema del futuro que vemos es este tema de que en realidad no estamos hablando más del generalista, del ingeniero que de una manera está en distintos lados, sino de cuáles son las misiones críticas que van a tener los ingenieros en el futuro. Y nosotros creemos que ojalá el Plan 2020 genere el ingeniero que está en esa misión crítica, no el ingeniero promedio. Nosotros creemos que realmente va a haber un rol muy chico para realmente esos roles críticos que son esa misión importante que las empresas tienen y que van a hacer la diferencia. Y las empresas mejores van a poner el talento alrededor de esas grandes misiones críticas. Y ahí ojalá esté el ingeniero que salga de acá. Y el ingeniero que salga de acá, entonces tiene que ser ese talento top. Creemos que es importante que realmente tengamos una dedicación de decir queremos hacer el Plan 2020 para el mejor ingeniero de la región. El mejor de la Argentina. Cuando uno piensa hoy la cantidad de ingenieros que tiene Spotify
Y estoy seguro que el ingeniero de Spotify, a quien conocemos muy bien, está trabajando en equipos multidisciplinares. Cada 2 semanas se están juntando para decir cómo están avanzando. Están generando tests constantes de cómo mejoran la experiencia de Spotify. El Spotify de ustedes es muy distinto al mío, es muy distinto al que tienen al lado, porque las preferencias de lo que consumen de música es muy distinto. El Netflix en la casa de ustedes es distinto que el mío por las preferencias que tenemos. Esa inteligencia de esos ingenieros que están de una manera entendiendo la personalización es algo indispensable. Y la personalización no viene solamente en Spotify. Trabajamos con Coca-Cola. Coca-Cola sabe perfectamente que el mundo del 2030, con quien estamos trabajando con ellos para pensar Coca-Cola 2030, ¿qué significa? Saben que las bebidas son cada una más fragmentadas y que de una manera tenemos que poder brindarle una bebida refrescante a cada uno de ustedes de manera diferente. Creo que esa discusión de personalización es algo que en esta casa hay que enseñar. Creo que el tercer punto es este tema de los ecosistemas. No está más el tema, la otra vez hablaba con Aníbal Cofone, no sé si está acá, estábamos en Bain hablando, y él me decía, la verdad que el ingeniero industrial nace de principios de 1930, cuando se discutía el ingeniero industrial, la industria iba a ser importante. Bueno, lamento decir que la industria ya no es tan importante. El Facebook, el Google, el Apple, son las capitalizaciones importantes que tiene el mundo. Los mercados libres son los mayores reclutadores de ingenieros. El Despegar es el mayor reclutador de los ingenieros. Tenemos que formarlos para esos. El mundo no es solamente la industria. De vuelta, este es mi sesgo industrial, donde ojalá el ingeniero industrial esté ayudando a poder formar para esas plataformas. El ingeniero industrial que salga de acá para trabajar en Airbnb, que trabaje en Netflix, que trabaje en Uber, que trabaje en Apple. No los estamos formando, no los estamos formando en los outsourcers. Hablamos de los Accenture de este mundo. Tenemos que formar al ingeniero de una manera distinta a lo que es el típico ingeniero industrial que va para una fábrica. Cuando pienso en estas carreras y pienso en lo que hacemos, que es formar mucho al ingeniero para los productos, para las empresas, digo, materiales industriales 1, procesos de manufactura 1 y 2, industrias 1, 2 y 3, instalaciones industriales, edificios industriales, arquitectura, todas materias que se enseñan en ingeniería industrial. ¿Todas esas son necesarias para poder enseñarle al ingeniero a que vaya a Netflix, a Mercado Libre, a Despegar? Yo creo que no. Creo que tampoco para el IBM del futuro. Entonces creo que hay que repensar cuáles son las materias que queremos enseñar. Creo que el cuarto tema es este tema del capital. Tenemos que trabajar para el capital. De una manera podemos no meternos en ideologías, pero es el capital el que ayuda a pagar los impuestos, es el capital el que ayuda a contratar, es el capital el accionista de Techin que trabaja para poder ayudar a esta facultad. Y ese capital lo que necesita es otro tipo de perfil, un perfil de ingeniero que piensa, que resuelve problemas, pero que quiere trabajar en cross industrias en distintos temas. Y lo tenemos que ayudar a que las empresas se acerquen para que podamos entender lo que ellos necesitan. No puede ser que no esté Mercado Libre constantemente en los aulas de esta facultad. No puede ser que una firma como la nuestra, que contrata a los mejores ingenieros industriales, no nos estén invitando para poder acercarse y ayudarlos a pensar quién es ese ingeniero. Creo que las firmas que están de alguna manera pagando esos impuestos, que están pagando esos ingenieros del futuro, tienen que estar muy cerca de esta universidad. No podemos estar lejos de ellos. El último punto es que estamos hablando de que el futuro es lo que llamamos el motor 1 y motor 2. El motor 1 es el motor de las empresas que de una manera ayudan a que avancen hoy. Pero todas las empresas están pensando en ese 2030, como les decía Coca-Cola. Todas ellas están pensando, nosotros nos sentamos con una empresa más de ingeniería, YPF 2040, el trabajo de YPF, de pensar cuál es ese 2040, es un trabajo que hicimos con ellos, donde trabajamos de todo, hablando de baterías, hablando de electrificación, vehículos autónomos, etcétera. Se pueden imaginar qué divertido es ese trabajo. Ahora, ese trabajo tiene que ser el ingeniero del futuro el que pueda demostrar y decir dónde está esa disrupción. Hoy IBM lo que está haciendo está es totalmente distinto a lo que hacía antes. El Netflix está pensando en el más allá. Marvel, como empresa de entretenimiento, está pensando más allá. Tenemos que trabajar para el ingeniero de la disrupción. ¿Dónde estamos enseñando disrupción? ¿Dónde estamos enseñando innovación? ¿Cuáles son las materias? Yo no creo que Industrias 1, 2 y 3, Procesos de Manufactura 1 y 2, son el tipo de materias que ayudan a pensar la innovación, la disrupción y crecimiento del futuro de las empresas. Por eso, para terminar, y como le dije, iba a intentar ser provocador, creo que lo primero es que necesitamos pensar en ingenieros que trabajen cross-funcionales, que trabajen en equipos.
Los anfiteatros no son buenos lugares para enseñar a trabajar en equipo. Y el trabajar en equipo no es dividir, vos te ocupás de esto, vos te ocupás del esto, vos te ocupás del esto y después nos vemos en la próxima clase. No, tenemos que trabajar en otro tipo de infraestructura. Las aulas no pueden ser las aulas de antes. Los anfiteatros son para muy pocas ocasiones. Tenemos que trabajar en el liderazgo. Tenemos que tener ingenieros que sean coaches, ingenieros que puedan trabajar juntos. El tercero es que tenemos que poder ayudarlos a asociarse. Tenemos que cambiar para que las empresas estén cerca y no lejos. Constantemente estén acá. El cuarto es que tenemos que ayudarlos a que entiendan cuáles son los proyectos del futuro, con lo cual enseñarles enciclopédicamente a aprender cosas de memoria no va más. El último, que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que es ayudar a que los ingenieros puedan resolver problemas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todas las personas de la universidad que me dan la oportunidad de expresarme. La verdad es que yo quisiera hablar más que como Sur, como una persona que trabaja en el Grupo Enel. A mí me toca trabajar en cuestiones de transporte eléctrico, de distribución eléctrica, de generación eléctrica de distinto tipo, térmica, hidráulica, renovable. Y la verdad es que cada cosa tiene su problemática y creo que esas problemáticas reflejan muchas de las cosas que el colega que me antecedió puso de manifiesto. En algún momento, en alguna reunión de directorio, tenía la suerte de estar con un ex profesor y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cómo resolvemos la problemática de tener los recursos humanos que necesitamos para el futuro a nivel de dirigentes, a nivel de profesionales? Y él, que tenía muchos años de docente, me dice, mirá, si fuera mi hijo lo que le estaría diciendo es que haga una carrera dura y después de que haya hecho una carrera dura le diría que haga un posgrado en administración. Y recién ahí ibas a tener una persona que estuviera preparada para todos los desafíos que vienen a la luz de los nuevos negocios y de los nuevos desarrollos. Y yo me permito tomar eso como ejemplo, pero me permitiría hacer un comentario adicional, y que creo que ha estado en la base del sustento de los colegas que me antecedieron en las presentaciones. Hay una parte que creo que es común y que no tiene mucho debate. Sí, y que no tiene mucho debate, y que es toda la formación básica. Creo que todos compartimos que la formación básica es imprescindible y de verdad son las que dan las herramientas para poder resolver los temas tecnológicos hacia adelante. Por el otro lado, aquella cosa de mi profesor en el sentido del posgrado, yo me permitiría trasladarlo a cuestiones de sostenibilidad, de sustentabilidad, de medio ambiente, de interrelación con otras personas, de relación con los clientes, de trabajo en equipo. Y creo que son todas estas cosas que tal vez no sean tan duras, pero que son imprescindibles. Y son imprescindibles realmente al momento de resolver o intentar resolver problemas y poder financiar los negocios. A modo de ejemplo, el grupo al cual yo pertenezco se acaba de financiar internacionalmente con una cantidad de dinero muy importante y mucho de ese dinero fue suscripto por fondos que tienen una raíz ecológica. Y las tasas de interés fue un 1% inferior, ¿sí?, a lo que estaban obviamente financiando los bancos tradicionales y los fondos tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si no tenemos profesionales que estén preparados para trabajar en la sostenibilidad y la sustentabilidad del negocio, difícilmente sea el negocio en el cual me toca en este momento puntual trabajar u otro, puedan sostenerse y ser viables en el futuro. Si no escuchamos a los clientes, es exactamente lo mismo. A mí me pasa permanentemente como responsable de Sur
y obviamente muchas de las veces que tenemos cortes y demás, lo traigo a la luz porque eso es cierto. Y obviamente la gente está esperando respuestas. Y muchas veces el problema no pasa por reponer el servicio, pasa porque le demos las respuestas adecuadas. Y en qué tiempo se van a resolver las cosas y cómo se van a resolver las cosas. Pero para poder hacer eso tenemos que estar capacitados y entender que eso es importante. Muchos de los ingenieros que tenemos dentro de la empresa no tienen ese expertise, no tienen ese sentimiento de necesidad de que eso es imprescindible para la sostenibilidad del negocio, para la continuidad del negocio. Cuando hablamos de trabajo en equipo, como bien decía el colega que me antecedió, digamos, no pasa por juntarse, definir qué es lo que hace cada uno y nos juntamos dentro de una semana o 10 días y vemos qué parte tiene cada uno y después alguien tratará de armar un Tetrix. Creo que las habilidades son distintas. Hay cuestiones de tipo transversal. Nuestros profesionales necesitan tener conocimientos, no digo elevados, pero sí conocimientos importantes de leyes, conocimientos importantes de economía. Si no es así, es muy difícil. Tenemos todo un andamiaje en algunos tipos de empresas de tipo regulatorio. Es imposible desarrollar un proyecto si uno no conoce de regulación. Y no estamos hablando de tener el conocimiento específico y obviamente hiperprofesional de cada uno de estos temas. Un poco parafraseando al famoso profesor, un poco mi idea es cierto, necesitamos tener esta formación básica y sostener esta formación básica porque de verdad es la que da todo el sustento, da todos los conocimientos necesarios para poder hacer cualquier desarrollo futuro y obviamente da algo muy importante que es toda la estructura analítica y mental para poder analizar cualquier tipo de proyecto que se quiera realizar. Esta parte más soft que acabamos de comentar. Y por último, ¿sí? Obviamente para los desarrollos tecnológicos necesitamos especialistas. Entonces, las dos primeras partes que yo hablaba son lo que para mí es la formación básica. Y obviamente después tener especialistas en distintos temas y que estén asociados o alineados con, obviamente, lo que el país necesita. Comparto plenamente lo que decía Carlos, en el sentido de tenemos vaca muerta, tenemos litio, tenemos recursos naturales, tenemos recursos renovables, necesitamos infraestructura. Obviamente es muy importante no solamente estar alineados con lo que el mundo demanda, sino también con lo que Argentina necesita hacer para insertarse en el mundo. Y por último, me parece importante dos temas más. El colega anterior hacía referencia a la poca cantidad de mujeres. Yo cuando estudié tuve una sola compañera durante toda la carrera y obviamente me parece que es un tema que necesita un estudio profundo para resolverse, para que obviamente todas las mujeres o aquellas que obviamente lo sientan como una vocación puedan trabajar en esto. Y por último, temas relacionados con todas las normas internacionales, específicamente relacionados con temas anticorrupción y demás. Me parece que es también importante para la formación, no de ingenieros, sino de personas integrales para este país. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Andretta, soy egresado de esta casa de la carrera de Ingeniería Mecánica. En principio, quiero agradecer al señor decano por haberme invitado como empresario PYME, en este caso, a participar de este panel. Todos sabemos que la convocatoria de discutir planes de estudio para el futuro representa un gran desafío y es una iniciativa saludable convocar a las empresas. En mi caso, como empresario PYME, tengo la suerte vinculado al sector energía y petróleo en particular, con lo cual he tenido
una gran actividad estos últimos años, no es el caso de todas las pymes, por eso digo que tengo la suerte de estar en ese sector. El caso particular de mi empresa, TMIC, está dedicada a fabricar sistemas de medición de hidrocarburos, fue iniciada en 1998, hace 20 años, por mí y otro graduado de la FIUBA. En ese momento, no sé si recuerdan la situación, casi era una estrategia de autoempleo la que teníamos. ¿Cuáles eran nuestras preocupaciones en ese momento? Bueno, primero, obviamente tener trabajo, conseguir trabajo. Sabíamos que nuestro mercado era el petrolero, sabíamos de medición de hidrocarburos, pero teníamos que demostrarle a nuestros clientes que éramos solventes. ¿Cómo hicimos? Bueno, luego de conseguir esos primeros contratos, que trabajosamente logramos, la preocupación principal pasó a ser profesionalizar la empresa. ¿Cómo hace una pequeña empresa sin dinero para profesionalizarse? Necesitábamos algo que nuestros clientes nos pedían y nos decían, el petróleo no es para pobres, cosa que tenían razón, así que dijimos, bueno, nuestra estrategia va a ser el tiempo. Empezamos a convocar jóvenes estudiantes de esta carrera, algunos egresados de colegios industriales que estudiaban ingeniería, y nos nutrimos de esos jóvenes futuros profesionales y le dijimos, vos estudiá, vení, trabajá con nosotros, tomate todos los días que necesites, faltá todos los días que necesites para estudiar, pero vení, trabajá con nosotros y recibiste. Así, el día de hoy es que nuestros ingenieros han trabajado con nosotros los últimos años, han desarrollado toda su carrera y hemos construido también una relación de amistad y lealtad. Para incorporar también la contadora, que hoy es la tesorera de la empresa, también hicimos el mismo proceso. Y otro caso particular, también un egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero en este caso de Economía, decimos, bueno, este país es difícil desde el punto de vista financiero, los bancos, lástima que se fue el panelista de Credit Cop, los bancos nos ayudan mucho al crecimiento de las pymes, necesitamos también un financista. Entonces fuimos también un estudiante de Economía, egresado del Nacional Buenos Aires, que había trabajado, su background era haber trabajado en una financiera, en una cueva. ¿Y vos qué hacías? Yo cambiaba los cheques de Carrefour, manejaba el efectivo, bueno, venía a trabajar con nosotros, ahí vino. Así que formamos hoy así nuestro patronato profesional y hoy contamos con egresados de posgrado, de maestría de Oil and Gas de esta casa, con contadores, ingenieros en control, ingenieros mecánicos y también estudiantes, además de todo lo que tiene que traer un taller de calderería, ¿no? Soldadores, montadores, electricistas y operarios auxiliares. Esa fue nuestra construcción y nuestra estrategia de profesionalización. Cuento esto como ejemplo, un poco porque es un ejemplo de las pymes argentinas, un poco un ejemplo de la historia de la ingeniería en Argentina y además porque obviamente me gusta contarlo porque es mi propia historia. Volviendo un poquito a lo que nos convoca, ¿no? Que es lo estrictamente universitario, cuando me pregunta un chico que está buscando su vocación, un estudiante secundario, dice, bueno, ¿qué hace un ingeniero? Yo le contesto todo, el auto en el que viajás, el colectivo, el tren, el avión que te tomás, la casa en la que vivís, el ascensor en el que subís y bajás, absolutamente todo. Un poco soberbia la respuesta, pero lo sentimos así. En este caso, la convocatoria del Plan 2020, como graduados, como empresarios, decíamos de un gran desafío y responsabilidad, nos obliga a pensar un profesional que va a tardar, una vez iniciar la carrera, 8 o 9 años en recibirse, y luego de recibido va a tener una vida profesional de unos 40 años. Con lo cual nos obliga a pensar en 50 años para adelante de la Argentina y del mundo. ¿Cómo hacemos para pensar eso? Argentina es un país particular, ¿no? No solo por sus riquezas naturales, sino por la capacidad de trabajo y la profesionalización de lo profesional que son, no solo en el sentido académico, sino la capacidad de trabajo de su población. Tenemos 160 años más o menos de historia ferroviaria, 110 años de historia petrolera. En 1902, hace casi 120 años, ya existía una asociación de industriales metalúrgicos, que era ADINRA, o sea que había industria metalúrgica
hace 120 años, y hay una capacidad productiva de la Argentina que siempre fue destacable con respecto, por lo menos, al resto de la región, de Latinoamérica. Hay empresas, bueno, tenemos el grupo Techin, que es una empresa de nivel internacional, tecnológica, y tenemos grandes pymes que se destacan por su capacidad de generar empleo de calidad y de generar tecnología. Otra característica distintiva de la Argentina es la educación. Desde el esfuerzo de Sarmiento por imponer un modelo muy exitoso que le permitió a la Argentina destacarse del resto de la región, hasta la gratuidad en la enseñanza que se logró en el primer gobierno de Perón en 1949, en la enseñanza universitaria. Son dos hitos que nos hacen, tanto la industria como la educación gratuita, nos hacen distintos al resto del mundo y distintos en la región. Estas dos características que nos dieron una condición única, hay que defenderlas de todos los embates que pueda haber. Defender los embates que pueda haber contra la industria nacional y defender de los embates que pueda haber contra la educación pública y gratuita. Lo que tenemos es mejor, obviamente, tenerlo que no tenerlo, y lo que fabricamos es mejor fabricarlo que no fabricarlo. La Argentina es una gran economía, compleja, con base agraria, como también es la economía de Estados Unidos y la de Rusia, con un fuerte también entramado industrial. La economía es una parte importante para nosotros y decimos como ingenieros, parafraseando un político inglés, la economía es algo muy importante como para dejarla en manos de los economistas. Y los ingenieros tenemos un rol para jugar ahí. Los desafíos de la Argentina están como coincidiendo con el resto de los panelistas, ¿no? Está la capacidad de trabajar sus recursos naturales, de agregarle valor. Tenemos vaca muerta, el litio y el mar, que es un gran área para el desarrollo argentino. Eso implica un gran debate, digamos, la posibilidad de generar tecnología e industria que a su vez se pueda convertir en un producto exportable a partir de la agregación de valor y de la explotación de esos recursos, o tener un criterio solamente rentista que venda los recursos mal o bien y que genere un modelo de desarrollo económico basado en la venta de esa renta. Los modelos están a la vista. Noruega o Angola y Nigeria son dos modelos distintos a los que nos enfrentamos y discutimos hoy. Las competencias requeridas son cada vez más variadas y requieren jóvenes formándose como profesionales y trabajando en conjunto con profesionales canosos ya formados, integrando tecnologías y desarrollos que hoy cada vez son más frecuentes, digamos, los cambios. El ingeniero ya no es más el hombre que trabaja solo y resuelve los problemas solo en una oficina y después lo baja a una aplicación práctica, sino tiene que trabajar en equipo. La ciencia de la ingeniería, además de las ciencias básicas, pero la ciencia de la ingeniería como la termodinámica, la fluidodinámica, la resistencia de materiales, la estabilidad, el cálculo estructural, son hoy indispensables. Pero el trabajo en equipo, que es lo que necesitamos desarrollar, la fluidez comunicacional, la organización de la producción, el manejo de estadísticas, grandes bases de datos, no pueden ser dejadas de lado por ninguna especialidad, ya que son requerimientos importantísimos hoy. Deben tomarse en consideración para el diseño de las nuevas carreras de ingeniería. El futuro del trabajo también está en discusión en el mundo. No solo se discute de qué van a trabajar, sino qué países van a trabajar y cuáles no. Entonces, en medio de esa discusión, no podemos quedarnos atrás y discutir si es más o menos barato producir en Argentina o en la India, o si es solo un tema de escala o no. Nosotros tenemos que ser muy activos en esa discusión y defender este futuro, porque no está solo en juego el desarrollo y el futuro de los argentinos, sino está en juego el futuro también del trabajo. Hoy, con la Universidad de Buenos Aires y en particular con la Facultad de Ingeniería, tenemos que trabajar para construir un futuro que nos sirva a los argentinos para el desarrollo industrial y para vivir dignamente. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariano Barriola, trabajo en Toyota Argentina y también graduado de esta casa de estudios, y permítanme empezar con una anécdota.
¿sí? Yo me gradué en el 89, entre el 90 y el 95 trabajé en la industria petroquímica, en la parte de ingeniería de planta. Estaba con sistemas de control distribuidos, ingeniero electrónico, como creo que les dije, y era algo parecido a lo que estaba haciendo, parecido a lo que había aprendido en esta casa de estudios, ¿no? Pero tenía algo que a mí, de chiquito, me encantaban los autos, fanático de los autos. Pero había estudiado electrónica, entonces, ¿cómo juntar esos dos temas, ¿no? Año 95 empiezan a aparecer los avisos de que Toyota venía a la Argentina y con el primer aviso clasificado hago mi currículum y me presento en la consultora, porque en ese momento no había ni siquiera oficinas de Toyota en Argentina. En la entrevista me dicen su especialidad electrónica y bueno, estoy haciendo esto, que ingeniería de planta, además, electrónica, están buscando gente de manufactura. Electrónica tiene que ver con los electrones, con la electricidad, con la soldadura, listo, vas a manufactura, a producción en soldadura. Así me empezó mi carrera en Toyota en manufactura con algo que era nada que ver con lo que había estudiado. Sin embargo, hay algo que yo siempre le digo a los ingenieros jóvenes, que la carrera da dos temas. Uno es el conocimiento adquirido y el otro la capacidad para adquirir conocimiento, ¿sí? O sea, el pasar por esta casa de estudios a mí me dejó la cabeza hecha una flor que me permitió adquirir conocimientos que no había adquirido en la carrera muy rápidamente. O sea, yo escuchaba a mis colegas que decían la formación de base, la matemática, la física, todo eso lo que sirve es ejercitar el músculo para que uno después, cuando empiece a trabajar, pueda absorber, pero la facultad no nos puede dar todo. Hoy hablamos de una diversidad de requerimientos que está teniendo la industria y que es imposible que la facultad lo dé. De todas formas, quiero hablarle de dos temas. Uno es hacia dónde se está moviendo, cómo ve Toyota que se está moviendo el mercado automotriz a nivel mundial, y lo otro es cómo vemos nosotros en Toyota Argentina de qué es lo que le falta a los profesionales hoy en día. A nivel mundial está ocurriendo en la industria automotriz una transformación muy importante, ¿sí? Así como mi colega mostraba por ahí Netflix, que está cambiando la industria del cine, estos hoteles TripAdvisor o Airbnb, que está cambiando la industria hotelera. Hay una revolución importante desde el punto de vista de la industria automotriz, y hay dos siglas que Toyota usa mucho para definirlo. Un acrónimo que es MAS, que es Mobility as a Service, y el segundo es CASE, C-A-S-E, que es vehículos conectados, autónomos, compartidos, share y eléctricos, ¿sí? ¿Qué es lo que esas dos grandes tendencias van a requerir de la industria automotriz a futuro? Cuando uno habla de movilidad, yo le decía, soy fanático de los autos, tengo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Para mí el auto era un bien aspiracional, ¿no? Salir a dar una vuelta, que las chicas nos vean, ¿no? Para mis hijos hoy en día el auto es una cosa que los lleva del punto A al punto B. No importa si es modelo 90, les importa que se pueda conectar el teléfono, que puedan escuchar música, pero dejó de ser un objeto de culto el auto. Entonces, el tema es cómo ofrecemos un servicio de movilidad de acuerdo a las exigencias de cada usuario. Y ahí entra lo que hablaban muchos de Big Data, de estudios de comportamientos sociales y demás, que eso es lo que vamos a necesitar acá en adelante para esta transformación en la industria automotriz. Lo que es CASE, conectados. Hoy hablamos de ingeniero mecánico y de mecatrónica, creo que fue el decano el que habló de ese tema. De vuelta, yo me peleo con los ingenieros mecánicos. El mecánico está acostumbrado a tocar los tornillos, el cigüeñal, el pistón y demás. Y el electrónico está acostumbrado a armar en función de cosas que no ve, ¿sí? Y hoy no existen más los motores que no tengan electrónica, no existen. Por lo menos en la industria automotriz. Yo tengo un vehículo híbrido. Le abro el capot y lo que veo son cables. No veo más aceite y carburador y demás. Entonces, el ingeniero mecánico que no sepa de electrónica, hoy para la industria automotriz, no sé otras industrias, discúlpenme, pero hoy no existe.
¿sí? Porque el auto tiene una computadora para el motor, una computadora para el aire acondicionado, una computadora para el multimedia, otra computadora para el control de clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y la persona que no pueda pensar en términos de sistemas, en términos de cosas que no pueda ver, le es muy difícil entender cómo funciona el vehículo, que hoy en día es una interacción entre mecánico y electrónico y cada vez más electrónico, ¿sí? El tema de Big Data también es fundamental. Hoy ya hay en el mercado, no en Argentina, pero hay en el mercado, estas computadoras están mandando datos a la nube, ¿sí? Datos de a qué velocidad va el vehículo, aceleración lateral, códigos de falla, etcétera, etcétera. Imagínense, multiplíquenlo por los millones de vehículos que hay girando por las calles, millones de datos que manda cada vehículo. ¿Cómo los uso en forma eficiente, esos datos? ¿Qué interpreto? ¿Qué saco? ¿Y cómo los utilizo? Hoy, por ejemplo, estamos pudiendo predecir fallas que va a tener el vehículo antes de que el vehículo falle y llamarlo al cliente diciéndole, venga al concesionario que su vehículo está por fallar, ¿sí? O venga que le queremos hacer una revisión a su vehículo. Pues se está detectando que una batería auxiliar que va a disparar el airbag no está recargándose bien. Entonces, ahora, todo eso, si yo no doy las herramientas a los ingenieros para poder hacerlo, interpretar lo que es Big Data con herramientas estadísticas y demás, es lo que se viene de vuelta, ¿sí? En cuanto a la parte de case. Vehículos eléctricos, bueno, recién lo dije. En Argentina empiezan a haber ya vehículos híbridos, vehículos eléctricos, y eso también es una movida muy importante a nivel de industria automotriz a nivel mundial, ¿no? Entonces, de vuelta, todo el tema de Big Data, el tema de entender sistemas integrales en cuanto a mecánica y electrónica, creo que es fundamental para lo que se viene en la industria automotriz. Y por último, cortito, en Toyota Argentina hoy en día, ¿qué es lo que nosotros vemos? No quiero perderme, porque estuve tomando notas sobre lo que presentaron mis colegas y hay temas que se repitieron en todos los casos, que es trabajo en equipo, como temas importantes que escuché que todos repetían, trabajo en equipo y resolución de problemas, ¿sí? Hoy no existe, creo que nunca existió el ingeniero que trabajaba absolutamente solo. Siempre tenía que interactuar con un equipo de trabajo. Y no solo el equipo de trabajo con otros ingenieros, recién mencionaba, con un contador, con un economista, porque los proyectos, digamos, hay que prepararlos, hay que preparar su presupuesto, hay que presentarlo a los directores, a presidencia, y tiene una interacción muy importante con todas las ramas de la empresa. Así que el tema de trabajo en equipo es un tema fundamental y es lo que vemos por ahí y coincido con mis colegas, como un tema para mejorar, ¿sí? De vuelta, no soy un académico, no sé decirles cómo, pero sí lo vemos como un tema a mejorar en forma importante. Les mencioné trabajo en equipo y el otro tema es resolución de problemas, ¿sí? En Toyota en particular se desarrolla la gente resolviendo problemas. Yo he trabajado antes en otra empresa que era muy de capacitación constante, pero después cómo uso esas herramientas para resolver problemas era otro tema aparte, ¿sí? En Toyota el problema se define como la diferencia entre el objetivo que tengo y la realidad. Si yo tengo que lograr una determinada eficiencia de una máquina o un determinado nivel de calidad, un determinado nivel de costos, y yo quiero llegar acá y estoy acá, esta diferencia es el problema. Entonces, ¿cómo utilizo las herramientas que tengo, que me dio mi formación académica o que me dio mi formación o mi experiencia anterior para resolver ese problema? ¿Cómo junto los antecedentes? ¿Cómo hago el análisis del problema y lo separo en sus componentes? ¿Cómo hago un 5 por qué de un determinado problema que a veces nos da... a veces hay un análisis muy, muy superficial de una situación y el ingeniero salta del problema a la contramedida, sin un análisis intermedio. ¿Y qué pasa cuando uno salta del problema a la contramedida sin análisis? Toma la acción, pero el problema reocurre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un análisis del detalle, de los 5 por qué de que el problema está ocurriendo. Y les doy un ejemplo. Un ejemplo que puede pasar en la práctica, un vehículo, ¿no? Un problema de calidad que por ahí hemos tenido es vibración al frenar del vehículo.
¿Por qué vibra el vehículo? Porque se deforma el disco de freno. ¿Por qué se deforma el disco de freno? Porque levanta temperatura. ¿Por qué levanta temperatura? Porque el material no es el adecuado. ¿Por qué el material no es el adecuado? Bueno, y ahí viene todo el análisis. Si yo digo, me paro en el primer ¿por qué? ¿Por qué el vehículo frena? Porque se calienta el disco de freno. Ok, cambiarle el disco de freno. A los 10.000 kilómetros vuelve el cliente diciéndome, me sigue vibrando. Gasté dinero, gasté tiempo y demás. Nos pasa eso muchas veces, todos los días, de no tener un análisis profundo para resolver. Cuando digo resolver un problema, no es resolver la ecuación del átomo de Schrödinger, ¿no? Es un problema real, un problema que uno tiene que usar que yo le decía, ese conocimiento adquirido, la capacidad de adquirirlo para aplicarlo en la resolución de un problema real de la operación, ¿sí? Entonces, esos dos temas que yo recojo de mis colegas, trabajo en equipo y capacidad de resolver problemas, creo que es un tema que se puede trabajar más profundamente. También los temas ambientales, los temas de liderazgo de equipos de trabajo. Para trabajar en equipo, alguien lo tiene que liderar. Cómo comunicarme con ese equipo de trabajo, cómo liderarlo. Como decía antes, de vuelta, los temas ambientales son hoy fundamentales para cualquier organización, pero los dos más que escuché y que dijeron mis colegas son esos dos temas, ¿sí? Entonces, repito, por un lado, hacia dónde va la industria automotriz a nivel mundial, hacia un cambio de paradigma bastante importante, y en forma de formación de ingenieros creo que esos dos aspectos son los más importantes para trabajar rápidamente. Muchas gracias a todos. Hola. Bueno, ¿qué tal? Me tocó ser último, así que yo sí los agarro cansados. Pretendo ser breve, así después pasamos a la discusión. Bueno, me presento, yo soy Sebastián García Marra, soy uno de los cofundadores de una empresa que llamamos Place Industries, que es un emprendimiento que básicamente lo que hace es soluciones de sensado industrial basado en el concepto de Internet de las Cosas, ¿sí? Sensores conectados a Internet. Además de eso, soy graduado de esta casa de estudios de ingeniero electrónico y además soy docente de varias asignaturas de la carrera, más bien básicas, física y introducción a la ingeniería electrónica. Yo la pregunta que elegí es la de cómo desarrollar las capacidades vinculadas a las capacidades emprendedoras. Y lo elegí porque me parece que es una pregunta que puede traer cierta polémica y a su vez puede traer ciertos malos entendidos, y porque en general no comparto la idea que se tiene del emprendedurismo. Me parece que lo primero que tenemos que hacer para poder abordar esa pregunta es destilar qué entendemos por emprendedor o por emprendedurismo, perdón, palabra compleja para decirla muchas veces, en el ámbito de la facultad y lo que queremos generar desde acá, ¿no? Entonces, para mí hay que destilar correctamente ese concepto y ver qué queremos comunicar desde la facultad, desde el punto de vista de las capacidades emprendedoras. Para eso, una de las cosas que yo considero que hay que tener en cuenta es, primero, que no todas las personas, ¿sí?, tienen un perfil o una personalidad que tenga que ver con una capacidad emprendedora, en el sentido que en todo este mundo, las tendencias y el humo emprendedor que anda dando vueltas se entiende por emprendedurismo. Entonces, hay que saber que uno comunica desde un lugar, pero no necesariamente porque eso tenga que convertir en la única nueva regla de cómo salir al mercado, ¿sí? Están todas estas otras cuestiones que mencionaron los oradores anteriores que están perfectamente vigentes. Otra cuestión que hay que tener presente es justamente que emprender no significa siempre agarrar y ir a hacer su propia empresa uno. Hay muchas maneras de emprender desde distintos lugares, particularmente hablando de emprendimientos de base tecnológica. Hay muchas empresas grandes que tienen espacios internos que tienen que ver con la capacidad de llevar adelante proyectos propios o ideas que surgen de la idea que puede tener uno, pero que pueden ser funcionales a un montón de cosas dentro de esa organización. Organizaciones grandes y también organizaciones más pequeñas que dan lugar a estos espacios. Entonces hay que entender el emprendedurismo también desde ese lugar de poder emprender, incluso capaz desde nuevos roles que tienen que ver ahora con gente que está ocupada o abocada a áreas de innovación dentro de las empresas, a crear equipos que sean capaces de innovar en distintas áreas. Eso también tiene que ver, porque en definitiva emprender en base tecnológica tiene que ver con esto, con desarrollar capacidades que tienen que ver con innovación, con crear cosas nuevas que puedan ser
principalmente funcionales a todas estas nuevas problemáticas que tiene la humanidad en el siglo XXI, ¿no? Otro aspecto que hay que tener en cuenta para mí es que hay que tener cuidado, porque si no somos cautelosos con eso, lo único que vamos a lograr es que un montón de gente intente emprender y fracase con cuáles son las razones por las que alguien decide que quiere emprender. Si alguien quiere emprender porque quiere hacerse rico en 3 años, retirarse y no trabajar más, lo más probable, tiene una alta probabilidad de pifiarle, ¿sí? Y de fracasar rotundamente. Entonces hay que entender que hay buenas razones para emprender y otras no tanto, y desde acá tenemos que tratar de digamos, corregir ese curso de alguna forma. Entonces, y lo digo porque particularmente escuché gente decir cosas como que, bueno, si soy empleado nunca voy a tener un auto de lujo o un despacho propio, que por otro lado es cuestionable que eso sea un objetivo, pero más allá de eso lo más probable es que puedas tener un auto caro o un despacho propio si trabajás como un gerente de alguna compañía importante que tratando de emprender, ¿no? O por lo menos yo le debo estar pifiando por mucho, si no. Entonces, yendo específicamente a lo que me parece que se puede hacer desde la facultad, esto no quiere decir que tengamos que hacer necesariamente una maestría en emprendedurismo, ni que sea mandatorio tener materias específicas para eso. Hay cosas mucho más elementales que se pueden hacer desde lo que hoy ya tenemos como facultad, digamos. La primera cosa que se me viene a la mente es que tenemos que nutrir las materias que ya son parte de la currícula o a veces simplemente reformar ligeramente cómo se dan algunos contenidos en estas materias que ya existen, ¿no? Principalmente no, por dar un ejemplo de algo que nosotros hacemos en la materia de Introducción a la Ingeniería Electrónica, donde, ¿qué buscamos? Buscamos de alguna manera que además del contenido puro y duro y digamos, el teorema de Thevenin y qué sé yo, la gente pueda desarrollar habilidades blandas, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, poder exponer en público, ¿sí? Trabajando en equipo, repartiéndose contenido para exponer, pudiendo cumplir con ciertas cuestiones que tienen que ver con esto del public speaking, que el ingeniero promedio de mi carrera no lo maneja, ¿sí? Y eso se puede hacer a lo largo de muchas materias de la carrera y no solo, ese es un solo ejemplo, hay otras cosas que están orientadas a poder desarrollar habilidades blandas. Incluso yo estoy empujando implementarlo en Física 2, de hecho. O sea, presentar una determinada cosa que antes era un trabajo práctico tradicional, bueno, repensarlo. El contenido es el mismo, ¿sí? La forma el entregable es distinto. Otra cuestión que me parece que es clave desde la facultad es que en lo que tiene que ver con las materias del área legal, se revise el contenido, o por lo menos se reoriente a cuestiones que le pueden servir a alguien que después quiere salir y armar una empresa. Yo tuve que chocarme con muchísimos problemas contables, de escribanos, de formación de la empresa, de muchísimos problemas, y uno cuando sale acá no tiene ni idea de eso, y no solo que uno puede fundirse, uno puede ir preso si hace las cosas mal, ¿sí? Entonces más vale que uno vuelva a trabajar con escribanos, con abogados, con contadores, pero digo, uno tiene que tener nociones que yo por lo menos no me llevé de acá, en términos legales. Y finalmente tiene que haber una estructura desde el punto de vista de la facultad sustentando a la gente que quiera llevar adelante un proyecto propio, en el sentido de decir, bueno, hay una incubadora, ¿sí? Que es alguna clase de organización interna de la facultad que tiene la capacidad de orientar, conectar a esta gente con empresas, o sea, incubadora en la primera instancia, aceleradora en el sentido incluso de poder financiar proyectos de estudiantes que quieran llevar adelante sus proyectos personales, que hoy es incipiente al menos, o sea, no está tan institucionalizado como debería, y es la base de decir, bueno, esta gente que recorrió este camino, que entendió que es por acá y que desarrolló esta cantidad de habilidades y esperamos que lo orientamos correctamente sobre qué significaba emprender, que tiene un montón de cosas buenas, pero también tiene algunas otras que no pueden ser malas. Bueno, ahora le damos un soporte para que ponga su emprendimiento en marcha, ¿sí? Entonces, creo que desde ese lugar hay cosas que se pueden hacer y que pueden ser cambios incrementales a lo que ya existe desde cada una de las carreras, ¿no? Y es transversal a todas las carreras, de hecho. Cierro con esto, gracias. Una de las preguntas que quería hacerles al panel está relacionada, digamos, pues, algunos de los puntos más salientes son las habilidades blandas, que están poco desarrolladas, digamos, en ingeniería, y bueno, parte de esas habilidades blandas, como marcó Sebastián, podemos tratar de desarrollarla un poquito en
en las materias y, digamos, no es necesario por ahí una materia de habilidades blandas, ¿no? O sea, esto de resolver todo con materias también es una cuadrícula que tenemos, que venimos cortados muchos los ingenieros y que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Pero a mí me preocupaba, o digamos, también un denominador común eran, muchos de ustedes dijeron, bueno, tenemos una parte dura, básica, que está bárbara, que esto, que el otro, y entonces alguno la anunció, ¿no? Física, matemática, química. Digo, ¿no estaría bueno pensar también en ese núcleo duro, meter otras cosas que hoy por hoy no las consideramos? De hecho, casi todos, si no me equivoco, hablaron de Big Data, ¿no? O sea, cuestiones relacionadas básicamente con estadística. ¿Por qué no metemos estadística? Está bien, estaría en matemática, pero bueno, hoy por hoy más o menos. O sea, una estadística más orientada al tratamiento de datos, podríamos pensar. O señales y sistemas, ¿no? Hoy en día todo, casi creo que en cualquier área de la ingeniería, tenemos sistemas sumamente complicados y podríamos tratar de alguna forma esos conocimientos que formen parte de la currícula básica. Como así también alguno nombró el tema de los ingenieros industriales no sabemos programar en Python, ¿no? Python hoy en día es un lenguaje que atraviesa, creo que a todas las especialidades, hay miles de bibliotecas. Bueno, mi pregunta es entonces, si ustedes consideran que podemos meter en ese núcleo duro, ¿qué cosas pondríamos en ese núcleo duro, ¿no? Por ahí la parte de programación es bastante obvia, pero bueno, cosas del estilo, señales y sistemas, o alguna otra cosa que ustedes crean que podría ser importante para los ingenieros en general. Gracias. Sebastián, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, vos también dijiste, no creo que el tema no está en desarrollar materias para desarrollar estas habilidades blandas que faltan. Sebastián habló de enseñarle a los alumnos a presentar un problema de física 2, a explicárselo al resto de los compañeros, o que investiguen la resolución de un determinado problema utilizando Big Data. No sé, yo creo que eso puede ayudar mucho más y creo que sí, que se pueden meter en la de núcleo duro, ¿sí? Creo que el ejemplo está en un colega tuyo. Si él ya está pensando en que... Porque uno de los problemas que tenemos con los ingenieros, yo siempre les digo, estuve 8 meses desarrollando este vaso, pero tengo solo 1 minuto o 2 minutos para aplicárselo al director o al presidente para que me apruebe el proyecto. Si le voy con un montón de razonamientos y demás, perdí mis 30 segundos de fama. ¿Cómo hago para en 30 segundos, 1 minuto, captarle la atención y que me compre el proyecto del desarrollo del vaso? Si podemos meter en estos temas en materias tan duras y clásicas como física, matemática, espectacular. Entonces, para mí, yo coincido que puede ser una alternativa meterlo de las materias duras del principio, estas habilidades. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación. Si los pones a trabajar en equipo para resolver un determinado tema y le das algunos lineamientos básicos de cómo desarrollarlo, estás metiendo en las materias por ahí duras también algo soft, como es el trabajo de equipo, comunicación, liderazgo, presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo quiero decir 3 cosas para complementar. Yo creo que el tema de Python que yo había mencionado, yo creo que sí algunas herramientas es importante explicarlas y que las aprendan al comienzo, pero me parece que lo más importante es después qué hago con ellas. Entonces me parece que el cómo lo aplico para resolver problemas, en el fondo, me parece que es algo que es más para un 4º o 5º año. O sea, creo que la discusión de cómo aplico después esas herramientas, creo que se tiene que dividir. Una cosa es enseñar la herramienta per se, la otra es para qué lo hago y para qué lo aplico. Entonces creo que la discusión de la aplicación creo que tiene que ser después. Yo creo que 2 cosas que quería complementar. Yo coincido que muchas de las herramientas soft hay que hacerlas hay que meterlas en cada materia. Entonces creo que todos coincidiríamos. Me parece que 2 cosas que yo quería decir. Uno es el tema de opcionales. Creo que tiene que haber más materias opcionales. Creo que el decir que el ingeniero industrial tiene que tener solamente el porcentaje de materias obligatorias, creo que
el poder crear tu propia carrera con tu especialización, creo que seguramente, ojalá el Plan 2020 tenga más materias opcionales de las que tiene hoy. Creo que esas opcionales tienen que ser muchas más, con empresas viniendo a acercarse a contar cuáles son los problemas de datos, por ejemplo, que tienen, para que los ingenieros puedan tener prácticas con esas empresas de poder ayudarlos. Y quizás un tema para también provocar, yo creo que es importante en el trabajo en equipo, ¿quién es tu equipo? Y me pregunto qué estamos haciendo para que tengamos los mejores colegas dentro de la clase, porque creo que en el fondo el trabajo en equipo es muy bueno cuando es diverso la gente, pero creo que la gente tiene muchas ganas de recibirse y de tener un foco. La verdad que discutiría, sé que no es para un Plan 2020, pero la discusión de cómo se vuelve mucho más meritocrático el entrar dentro de la universidad y el poder salir rápido, creo que va a ser fundamental para este Plan 2020. No podemos dejar de seguir teniendo muy poca meritocracia para entrar y cero exigencia para que se egresen rápido y puedan ir al mercado de trabajo. Sí, perdón. Yo creo que lo que decís, por lo menos me llama a la reflexión de algunas de las cosas que yo mismo planteé. Tal vez, más que discutir de si son cuestiones, digamos, de cómo manejar los datos, tal vez es qué cosas debe ser incorporada al conocimiento básico, a esto que estábamos diciendo del tema duro. Cuando uno mira hacia adelante, y creo que es transversal a prácticamente todas las actividades, es el tema de la digitalización. Prácticamente no queda nada que no esté digitalizado. Y asociado a eso viene todo lo que vos decías, obviamente el manejo de datos y las habilidades necesarias para eso. De todas maneras, me parece que el esquema necesita ser mirado por profesionales de la educación, en el sentido de que, en mi opinión, sigue siendo, hay una parte que es dura y que sigue con todos los conocimientos básicos necesarios para el día de mañana enfrentar y resolver problemas. Esta parte soft que decimos, donde están todos los temas legales, económicos, medioambientales y demás, algunos de estos que no son tan soft. Y el otro tema, el de la especialización. Entonces, ¿qué parte va a cada lugar? Me parece que forma parte de un debate importante donde ya profesionales de la educación son los que tienen que estar tratando de armarlo. Creo que la contribución que nosotros hacemos es de la experiencia de lo que vivimos en las empresas. Como comentario para cerrar de mi lado es, el núcleo duro no puede seguir creciendo si no vamos a tender a extender las carreras más que a cortarlas o reconvertirlas. Y por otro lado, tampoco es cierto, tampoco es necesario que cada carrera es una carrera distinta en sí misma, y el hecho de que tengan que interrelacionarse no quiere decir que todas se tengan que convertir en la misma y que todo sea necesariamente crítico y obligatorio en todas. Lo que se puede plantear es un esquema en el cual las materias, estas, por ejemplo, vos mencionaste señales y sistemas, sean materias que son más cross carrera, o por ejemplo son opcionales, optativas de más de una carrera o de todas ellas, qué sé yo, depende del caso. Y donde por ahí sí se les dé a algunas de ellas un enfoque más práctico, ¿sí? Donde haya más una aplicación real, bajada a la tierra, de cómo esas cosas se aplican en la industria, sin tener que incrementar el núcleo duro con más materias obligatorias. Ya querían preguntar. Perdón, pero quería hacer un comentario al ingeniero que ha logrado incomodarnos realmente. Entonces yo lo quería incomodar un poco, porque ha dicho recién que es una cuestión de meritocracia y al principio mencionó a Lidva. Nosotros tenemos acá ejemplos brillantes de estudiantes de esta facultad, casi todos ellos, Carlos Bacher, allí, vos mismo. Entonces, hay algo allí que marca que la calidad de los que egresan
tiene sus cualidades. Pero voy a hacer algunas cosas concretas. Respecto del ingreso, que decía, bueno, hay una meritocracia, no puede ser. En realidad, lamentablemente diría yo, a la Facultad de Ingeniería ingresan 1/3 de los que quieren entrar, porque 2/3 quedan en el ciclo básico. No pasa eso en el ITBA, donde son muchos más los que entran respecto de los que quieren entrar. Quiere decir que hay una cuestión de meritocracia muy grande, tal vez más de lo que a mí me gustaría en el ciclo básico. Y respecto del egreso, bueno, la carrera es larga y el egreso es difícil. Y hay una meritocracia en el egreso. Las calidades de los que egresan son muy buenas, realmente. Y yendo a cuestiones aún más específicas, mencionando la importancia de tener electivas en ingeniería industrial. La cantidad de electivas que tiene ingeniería industrial en esta facultad es enorme. Desde ya muchísimo más grande que la que tiene el ITBA y otras. Así que yo solo esto era para aclarar algún concepto y desde ya que agradezco enormemente que nos haya incomodado porque la comodidad lleva al sopor, a la inacción y no es lo que queremos justamente. Con respecto al tema de la duración de las carreras, que comentaba el colega, creo que también es un tema que debe repensarse. Hay otras carreras, no sé, una persona que estudia medicina, está 5 o 6 años estudiando medicina y después tiene al menos 4 años más para una especialización. Creo, sinceramente, que este tema también debe ser analizado, obviamente, por profesionales de la educación, pero no todo pasa por acortar. A veces la cantidad de horas de estudio equivalentes, obviamente, son más y son necesarias. Obviamente, por las habilidades que son requeridas en la industria y en la sociedad en general. Tal vez para no ser el único que no hago mi comentario acá sobre esto y yendo un poco a la raíz de la pregunta. Escuché en detalle todas las respuestas. Para mí hay una diferencia entre lo que son las carreras formativas y la parte informativa. Yo creo que los ingenieros tenemos una parte muy importante que tiene que ser lo formativo, que es lo que llamamos lo duro, que al final lleva al proceso mental, deductivo, con el cual uno se enfrenta a cualquier problema. O sea, creo que a los ingenieros se los forma en distintas especialidades y después está toda la gama de lo que podría llamar yo lo informativo y como decía alguien, creo que decías vos, que un ingeniero es el que se ocupa desde el ascensor, el tren, digamos, toda la gama. Pero digamos, hay cosas básicas que hacen que un ingeniero tenga un proceso deductivo y se enfrente a un problema. Y yo lo veo a diario y a veces veo gente que digo, esta persona razona bien y esta persona razona mal. Y hay gente que razona bien y hay gente que razona mal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros incrementar en lo que llamemos duro, contribuir a ese proceso deductivo? Yo creo que es un diferencial importante. De ahí agregar lo informativo, las cosas que hagan falta, sin duda es importante para que después la persona esté preparada para enfrentar y contribuir a una vida laboral. Ahora, yo nunca renunciaría a darle mucho énfasis a todo lo que es esa parte inicial deductiva y metodológica de cómo abordar los problemas. Y dentro del menú informativo, obviamente, después hay formaciones que son más aplicables para ciertas actividades, ciertas industrias, ciertas necesidades. Y yo vuelvo un poco a un tema que comentaba antes. Para mí es muy importante que la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ingeniería, diseñe cosas asociadas al modelo de país. Yo creo que nosotros, generar gente que pueda generar actividades, que pueda generar desarrollo de riqueza y sobre todo generar fuentes de trabajo. O sea, hoy nosotros tenemos que lograr pensar en desarrollar el país para dar trabajo a la realidad que necesita Argentina, que no es la realidad de otros países. Otros países ese problema lo tienen resuelto y tienen que formar gente para otras cosas. Entonces, para mí es muy importante
formar a nuestros ingenieros para la realidad que necesita Argentina y para la que pensamos que va a necesitar en los próximos X años. Mi nombre es Pablo Coso, soy el director del Departamento de Computación desde hace 1 año y medio y quería comentarles que, bueno, con relación a nuestras carreras, las carreras que dictamos en el departamento, la licenciatura en Análisis de Sistemas y Ingeniería Informática, cumplimos 10 años en Algoritmos 1 dando Python gracias a la profesora Wagenhauser que está presente, que fue una pionera en este tema. Y desde el año pasado, todas las ingenierías, o casi todas, mejor dicho, salvo electrónica, que por una cuestión curricular necesitan que su primera materia de Algoritmos 1 la den en el lenguaje C, todas las ingenierías, salvo una que no tiene computación, están trabajando en el lenguaje Python, ¿no? Es decir, en la materia de computación. Vos sos ingeniero de la UBA, seguramente habrás cursado en tarjeta perforada, no sé, a lo mejor sos mucho más joven que yo, habrás perforado las tarjetas como yo, en Fortran, precisamente. Si ustedes se acuerdan, todos los ingenieros recordarán que nuestro primer lenguaje fue Fortran porque precisamente era un lenguaje orientado a las tareas científicas e ingenieriles. Bien, era el lenguaje mainstream para todas estas aplicaciones. Como bien vos decís, hoy por el tema de Data Science y muchas otras tecnologías, el tema de lo que es la transformación digital, y nosotros entendemos que todos los ingenieros tienen que saber lo que es la industria 4.0, qué significa trabajar como empresas de software. Recuerdo, acá está el señor de Toyota, pero recuerdo que hace un año o dos escuché a alguien que vino de Ford y dijo, Ford va a ser una empresa de software. O sea que el software cada vez está más, permea toda la manufactura o todas las industrias tradicionales, como bien vos dijiste. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es, bien, arrancamos con Python, que es lo más fácil para dos cosas. Primero, para que los estudiantes de todas las ingenierías sepan lo que es el pensamiento computacional, lo que nosotros a lo mejor aprendimos hace 40 y pico de años con la programación espagueti, digamos. Hoy hay otras técnicas, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con ciencia de la computación, pero para después engancharlo con lo que sería análisis numérico, cálculo numérico o todo lo que tiene que ver con ciencia de datos para todas las ingenierías. En eso estamos trabajando precisamente en el Comité de Ciencias Básicas y en el Plan 2020 para ver qué le podemos dar como oferta al resto de los ingenieros. ¿Okay? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Orza. Yo represento no a esta casa de estudio, pero sí la universidad. Agradezco la invitación que hemos recibido de las autoridades de esta casa de estudio. Yo soy vicerrector de Educación Técnica de la Escuela Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Mi preocupación, y agradezco de poder participar en este evento, estamos hablando de temas educativos de Plan 2020, de la reformulación de las carreras en la parte terciaria. Pero yo, como vicerrector de Educación Técnica de la parte media de educación, a mí en particular me preocupa ya que hablamos de plan y estamos hablando entre ingenieros, por más allá que no lo sea, yo soy licenciado en Ciencia de la Computación y computador científico, tenemos una visión similar de lo que son las disciplinas. Entonces, analizando esto, yo diría, estamos hablando de Plan 2020 en ingeniería, pero nos estamos olvidando la materia prima de donde casualmente salen los ingenieros o las disciplinas que estamos tratando. Entonces, mi preocupación es, y esta es la pregunta hacia las empresas, hacia los directivos de las empresas, los representantes de las empresas, ¿qué esperan las empresas de las escuelas técnicas en particular? Pues son los motores, en definitiva, si uno analiza históricamente cómo fue evolucionando el país, muchos de los directivos de las empresas nacieron de las escuelas técnicas o de esas especialidades. Entonces, tendríamos escuelas técnicas, medias, técnicas superiores e ingenierías. Entonces, mi preocupación es cómo se inserta un técnico hoy en día. Nosotros en la escuela técnica tenemos dos disciplinas, tecnicatura en informática y comunicación, TIC, y mecatrónica, que son justamente cuestiones de lo que están vertiendo acá. Estamos hablando de automatización, de Big Data, todo eso tratamos de incorporárselo a los chicos. Otro de los temas que, por ejemplo, nosotros abarcamos en este caso en particular, y volviendo al tema de resolución de problemas, nosotros a los chicos los estamos
involucrando en soluciones de problemas. Trabajamos por proyecto. ¿Qué significa esto? Ante una situación X, con los conocimientos que tenés, cómo lo abordás, y si no tenés los conocimientos, ¿a quién tenés que recurrir para poder solucionarlo? Pero la solución tiene que venir del alumno. Entonces motivamos, damos casi como el concepto de emprendedurismo, de cómo resolver esos problemas. Ahora, mi pregunta hacia ustedes es la siguiente. ¿Cómo se inserta esto en el modelo de empresa que tienen para que los técnicos también tengan posibilidad de trabajo? Pues si no, yo escucho esto y digo, uy, ya, todos mis alumnos se pueden quedar sin trabajo, pues estamos esperando que tengan ingeniería. Y obviamente esto es evolutivo. Por ahí un técnico que salga de la escuela técnica pueda posibilitarse emplearse en este tipo de compañías. Muchas gracias. Esa pregunta es fascinante. La verdad que la discusión de escuela media es difícil para poner esto en el contexto 2020, con lo cual agradezco que la hayas ampliado. Para mí ese tema es un temón. Yo, de hecho, lo escribí en LinkedIn hace 2 días. Hay millones y millones de personas que no van a tener más trabajo de los bancos porque se está automatizando un montón de tareas, y lo mismo en la industria. Creo que hay un rol para la facultad en cómo reentrenar a las personas de nuestras empresas, y creo que la discusión es gigante en ese sentido. Una cosa es aprender ingeniería cuando uno viene de una escuela media, y me estaba contando lo novedoso que era la escuela tuya acá, que no conocía, así que me encanta lo que están haciendo. Pero una cosa es aprender a los 18 años, 20, 22, 24. ¿Cómo se aprende cuando uno tiene 45 años y estuvo trabajando de cajero por tantos tiempos y tiene que empezar a trabajar con datos? Es imposible. Entonces, me parece que ese ejercicio de ir educando a lo largo del tiempo de las empresas es un tema gigante que creo que ojalá se pueda trabajar. Creo que no tiene ninguna lógica de que uno aprenda hasta los 24, 25 años y después no aprenda nunca más en los próximos años. Eso no existe. No sé cuál es la respuesta, pero me parece que es un tema trascendental que debe estudiarse, y creo que hay un rol para poder trabajar en ello. Yo lo que puedo hacer es contarte algunas cosas que estamos haciendo. No sé si alcanza, ni tampoco puedo garantizar éxito, ni decir que sea lo correcto. Yo mismo soy un producto de las escuelas técnicas. Yo estudié en la famosa escuela de fábrica de SECBA y después estudié ingeniería. ¿Sí? Algunas de las cosas que nosotros hemos visto durante el último tiempo, en el caso específico, y estoy hablando para las empresas para las cuales yo trabajo, donde necesitamos conocimientos de sistema de potencia, pero a veces cuestiones más básicas, de cómo opera un interruptor o cómo conectar un interruptor o un seccionador, ¿no? Durante mucho tiempo esta escuela era la que proveía los técnicos para las empresas del sector, para lo que hoy es Edenor, Edesur o Transener, hoy. En aquel momento eran obviamente empresas del Estado. Eso el último tiempo lamentablemente se perdió. La escuela sigue existiendo, obviamente hoy se llama distinto, pero la escuela existe. Tanto Edesur en este caso como Edenor, lo que tenemos es convenios con la escuela, donde nosotros otorgamos becas, pasantías, y tratamos de esa manera, obviamente, que esos técnicos que salen y que son específicamente técnicos electricistas, por definirlo de alguna manera, puedan ser incorporados dentro de nuestras empresas y de esa manera satisfacer una necesidad muy, muy grande de todas las cosas que tienen que ver con la instalación, obras nuevas, reparaciones y demás. Todavía nos falta, y reconozco esto que nos falta, todos los temas relacionados con las innovaciones tecnológicas, tratando de llevarlas al nivel secundario. Reconozco que esto nos falta, pero también deberías, o por lo menos trataré de ser honesto, también nos falta en el país. En el caso nuestro, que estamos trayendo tecnología de lo que es la casa matriz para Argentina,
para disminuir los tiempos de corte y demás, son tecnologías que se vienen usando hace 10, 15 años en Europa y nosotros la estamos trayendo hoy aquí. La ventaja es que obviamente podemos hacer el catch-up rápido, no tenemos que pasar por tecnologías del pasado. Comparto contigo que es un tema esencial y casi, y sin entrar en polémica porque no me gustaría eso, yo quisiera contar una anécdota de lo que nos pasó el año pasado. Nosotros estábamos con un plan de inversión es muy fuerte, obviamente con la tarifa que nos dieron las inversiones son importantes y nosotros necesitábamos llegar a 1000 personas en la calle haciendo obras. Y estuvimos casi 6 meses y no podíamos pasar de 750. Si yo comento que de los 250 que faltaban, 200 eran zanjeros, ¿sí? Es difícil de creer que no los pudiéramos conseguir. Sin embargo, no los conseguíamos. Y esto es una realidad. No intento con esto poner ninguna cuestión política, por favor, ni ningún debate de esto. Es simplemente lo que nos pasó. ¿Sí? Terminé yendo yo a la UOCRA pidiéndole al secretario general que nos mandara gente. Y así conseguimos las 250 personas que nos faltaban. O sea, 250 técnicos. Lo otro que estamos haciendo, y que es complementario de esto, insisto, no pretende ser ninguna solución y creo que está lejos de lo que estábamos debatiendo del Plan 2020 para la universidad, es en el pasado había un centro de capacitación muy grande que tenía la empresa estatal y que después obviamente eso se perdió. Nosotros hemos restituido el centro de capacitación, tenemos ahora un centro en la ciudad de Buenos Aires y estamos construyendo otro centro de capacitación en Ezeiza. La idea es que esos centros de capacitación que permitan reciclaje de lo que el colega planteaba de las personas sea posible, obviamente haciéndolo en casa. Esos centros de capacitación no van a ser solamente para el personal propio. También va a ser para el personal contratado y obviamente para el Instituto 13 de Julio, con quien tenemos el convenio, van a poder venir los chicos, perdón por lo de chicos, pero son muy jovencitos, a entrenarse en habilidades técnicas que obviamente la empresa necesita. Eso es muy breve. Como representante del Departamento de Idiomas, bueno, estamos trabajando sobre el tema de la comunicación en español. Evidentemente estamos en la misma sintonía con ustedes. La consulta entonces es con respecto al desarrollo de un segundo o un tercer idioma. ¿Qué rol suponen que debería haber o debería tener la facultad en eso? Nosotros como facultad competimos, de alguna manera competimos con otras facultades de ingeniería. Esta facultad tiene la particularidad de estar abierta a todos, al ser gratuita, tiene un universo muy amplio en cuanto al espectro social, pero por ejemplo mi hijo que fue al Colegio Buenos Aires, ahí dividían en primer año por conocimientos de inglés, entonces lo que le tocaba a la primera división eran aquellos que sabían inglés de la primaria, lo que le tocaba segunda, tercera eran los que no sabían. Casualmente los que tenían mejor padre con mayor poder adquisitivo iban a la división primera. Por lo tanto, creo que es un elemento igualador el hecho de que los alumnos aprendan el idioma cursando la facultad. Porque lo va, además de todas las habilidades soft de las que hablamos, les va a permitir desarrollarse profesionalmente y competir con el resto de los profesionales en igualdad de condiciones. Por eso nos resulta fundamental, aunque sea en inglés, aunque sea un idioma que tiene que ver con el tema de las Malvinas y todo eso, es fundamental que los estudiantes sepan inglés más allá de cualquier ideología. Yo voy a provocar un poquitito más. Yo creo que lo importante en todos estos temas de trabajo en equipo es trabajar con gente que viene de otros lugares. Y creo que iría más allá. Yo creo que el Plan 2020 tiene que tener materias dictadas en inglés.
para que puedan los alumnos estar interactuando con alumnos que vengan de Estados Unidos, de Europa, de Asia, para poder pasarse un semestre de intercambio acá. La única manera de que crezcamos en el volumen de alumnos que vengan del extranjero a estudiar acá es que tengan por lo menos un semestre que puedan tener materias en inglés. Y creo que interactuar entre argentinos y extranjeros en esas materias, en esos trabajos en equipo, sería un logro muy importante de este Plan 2020. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a los panelistas por haber compartido sus opiniones, y los invito a todos a dentro de 15 minutos que empezamos con el segundo panel.